Hola chicos y chicas, hoy les venimos a hablar de los Anunnaki. ¿Y quiénes fueron los Anunnaki? Los Anunnaki fueron unas deidades sumerias y acadias identificadas en los textos de Anuna y Ige. Incluso las tablillas que fueron traducidas por Zecharia Sitchin, quien se encargó de escribir el libro El planeta duodécimo o el planeta número 12, donde afirma que los antiguos sumerios dijeron que los Anunnakis provenían de un planeta mítico llamado Nibiru. Nibiru, según lo que relata Zecharia Sitchin en su libro, tiene una órbita alargada de 3.600 años. Cuando Nibiru estuvo cerca de la Tierra, en su momento lejano, los Anunnaki decidieron acercarse al planeta unos 450.000 años, aterrizando en su medio. ¿Qué objetivo tenían ellos? Como objetivo, necesitaban oro para reparar la atmósfera de la Tierra, pero ¿cómo querían lograr eso? Pues al no poder extraerlo por ellos mismos, decidieron crear la raza humana como mano de obra para que se encargaran de extraer el oro y proporcionárselo a ellos. ¿Y cómo lograban que los humanos les extrayeran el oro? Pues ellos se encargaban de, durante a lo largo de su vida, eh, alimentarse de sus emociones, porque disfrutaban hacerlo, y también se encargaban de implantarle creencias. En pocas palabras, es un lavado de cerebro, implantarle creencias y hacer, y pues en un periodo de cada 6 meses se encargaban de hacer un sacrificio. O sea, en un lapso de 2 veces al año se hacía un sacrificio, porque ellos, pues, además de usarlos como para explotar el oro, también los usaban para consumir, no solo consumirlos 2 veces al año en carne, sino también a diario vivían consumiendo su alma y sus sentimientos, su energía, porque ellos estaban casi que obsesionados con las emociones que transmitían los humanos, se alimentaban de ellas. Eh, eh, los humanos fueron obligados pues a servir. La ciencia moderna y el conocimiento humano han avanzado desde entonces para explicar las ilustraciones, la astronomía, los animales y una serie de otros conceptos que en algún momento se consideran obras de dioses sobrenaturales. En una tableta de arcilla traducida en el año 2015 muestra que los astrónomos hicieron cálculos matemáticos extremadamente precisos para la órbita de Júpiter, un total de 1.400 años antes que lo hicieran los europeos. Es decir, que estas civilizaciones creadas por los Anunnaki eran unas personas que estaban adelantadas para su época, que ya hacían cálculos matemáticos, ya estaban en el campo de la astronomía, de la agricultura, pero esto siempre como que se le asocia a los griegos que fueron los primeros, se asumen como si fueron como una de las primeras personas que se encargó de implementar como el origen de las matemáticas, cuando en realidad no, cuando en realidad fueron estas, pueden que sean estas personas. Incluso, mire, acá se relata que los antiguos babilónicos eran más avanzados de lo que se creía a nivel histórico. Eh, Incluso se asume que los babilónicos pudieron haber creado la trigonometría 1.000 años antes que los antiguos griegos. Entonces, las matemáticas de los babilónicos estaban 1.000 años más avanzada que la de los griegos. Significa que los antiguos sumerios tenían visitantes extranjeros que le enseñaron ciencias y matemáticas avanzadas, tenían antiguas civilizaciones acceso a computadoras de alto poder o herramientas tecnológicas pues que les permitieron realizar cálculos complejos. Puede ser muy probable que estos seres le dieran esas herramientas para que los humanos hicieran esos cálculos demasiado precisos. A la vez se cree que las civilizaciones humanas pudieron haber conocido las matemáticas complejas sin la ayuda de seres mucho más avanzados psíquicamente y mentalmente que ellos.
porque los humanos tenían muchas capacidades físicas, pero ellos los crearon con el fin que fueran inferiores psíquicamente. Porque bueno, el ser humano se iba a dar cuenta que estaba siendo dominado, que estaba si un ser humano con una alta capacidad psíquica se iba a dar cuenta que estaba siendo manipulado, pues se iba a rebelar, obviamente, y eso no les convenía, porque ellos necesitaban extraer oro y requerían carne, tener ahí su presa para hacer sus sacrificios. Y bueno, abordaremos un poco de la sinopsis del libro El planeta número 12, en el cual se habla de unos antiguos astronautas y cómo influyen en la raza humana desde ya cientos de miles de años. El autor pretende afirmar cómo hicieron para dominarlos, cómo llegaron a la Tierra, de dónde venían y qué hicieron aquí durante su estancia para lograr su propósito. También se usaría como fuente el Antiguo Testamento bíblico. Bueno, aquí nos dejan en evidencia que el Oriente Próximo ya fue una de las primeras civilizaciones y ya estaba avanzada pues en cuanto a la temática de pasar de ser nómadas a ser sedentarios. Y aquí también se describe que se expone una nueva cosmología acerca de cómo se formó la Tierra y el sistema solar, en lo cual explica mejor cómo nuestras ciencias actuales y cómo sería describirlo físicamente, como su tecnología y el secreto de su inmortalidad. Porque estos seres, pues, sí, el secreto de su inmortalidad para que se mantengan de generación en generación, pues eso sería alimentarse del alma de los humanos y pues también alimentarse de la carne de los humanos y la carne de otras especies, porque no solo comían humanos, también comían otras especies animales. Ellos tenían su confederación, allí realizaban las reuniones de cómo ir gobernando el mundo, de cómo ir gobernando los humanos, y luego implementaron la raza negra. A ellos los crearon con un poco más, por decirlo así, de capacidades físicas, pero con mucho menos capacidades psíquicas. Allí podría ser la teoría del origen de la raza negra. Vamos a hablar de una figura, un Anunnaki muy influyente durante esto. Un Anunnaki llamado Enlil. ¿Quién fue Enlil? Fue hijo de Anu, era conocido como ser por el dios del cielo. Pues según lo que afirman los textos sumerios, sería uno de los dioses de Mesopotamia, que tenía tanto el poder de poder crear como el poder destruir. Entonces, como el dios del aire, tempestades, la respiración, tenía el poder incluso de las tablas del destino. Él tenía un poder enorme. Era uno de esta especie que tenía más poder sobre el dominio de los humanos. Y todos los dioses de Mesopotamia se regían por un sistema hexagonal, donde el primer lugar del número 60 lo ocupaba Anu y el segundo lugar pues lo ocupaba Enlil, y estas entidades vivían por muchísimos años. A pesar de que Enlil tenía la autoridad de tomar decisiones, las mismas debían de ser aprobadas por el consejo para ser aprobadas. Pero luego de la muerte de su padre Anu, pues ocupó un rango mucho más alto y obtuvo los poderes casi ilimitados, o sea, como que los demás ya no tenían el mismo poder a la hora de opinar sobre sus decisiones, ya él tenía casi todo el dominio, incluso lo contrario, podía dominar en las decisiones de los demás. También en los textos hebreos se regala que cuando logra alcanzar la cúspide, alcanzando el rol de Yahvé, o sea, el rol de Dios supremo y poderoso y dominable, adquiere un absoluto control de todo y libre ejecución de decisiones, además de disponer de un ejército de ángeles. Sin embargo, esto trajo como consecuencia cierta rivalidad entre dioses, en especial con Marduk, hijo de su hermano Enki, es decir, su primo. Él tenía una cierta envidia a él, hacia ver cómo tenía dominio sobre todo, sobre los humanos, despertó una cierta rivalidad. Marduk
es el dios de Babilonia, quien se encargó de gobernar Egipto durante un periodo transcurrido de 1000 años y también quería gobernar todo el planeta. Este tenía un profundo odio hacia Nil por haber ocupado el puesto de su padre Enki, pues iba a ser el próximo heredero de Anu por ser el primer hijo, así que Marduk decidió construir la Torre de Babel debido a su rebeldía, o sea, la manera de rebelarse en contra de Enlil y demostrar como su odio, su rivalidad, fue eso, la construcción de la Torre de Babel, por lo que Enlil la destruyó luego de que hubo un diluvio debido aprobado al Consejo de Anunnaki dividido en la Tierra en cuatro continentes. De esto se podría originar que la Tierra, los continentes de la Tierra, debido a este diluvio a la hora de que la Torre de Babilonia fue derribada, en donde se eligió al azar entregar Asia, Europa, Mesopotamia y mientras tanto Enki heredó toda África. De esto se origina estos cuatro continentes de la Edad Antigua. Por otra parte, Ninurta, hijo de Nil, heredó Persia, Asiria y las tierras de Elam. Entonces, Merduk pues logra heredar Egipto y en ese momento se apodera de los cuatro continentes, pero Enlil, con su poderosa y sagrada arma de las tablillas celestiales, logra obtener de nuevo el control de toda la Tierra. Aquí se puede ver a lo largo de la historia de Enlil, de la historia de vida de Enlil, la fuerte rivalidad con Marduk para competir quién tiene y quién no tiene más poder, quién tiene y quién no tiene mayor importancia en todo lo que realiza. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias.